Hola a todos, yo soy Ramón Lozano. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast donde vamos a hablar de los eventos más relevantes que movieron a los mercados financieros en Estados Unidos en la semana laboral que terminó el viernes 22 de diciembre de 2023. En la idea de la semana vamos a hablar de Deckers y en la sección educativa vamos a hablar sobre el Rally de Santa Claus. Fue una semana donde los tres principales índices terminaron con ganancias moderadas. El Dow Jones subió el 0.2%, marcando otro máximo histórico. El Standard & Poor's 500 subió el 0.8%, acercándose mucho a su máximo histórico marcado en diciembre de 2021. Y el Nasdaq terminó la semana con ganancias del 1.2%. Con esto ya son 8 semanas consecutivas con ganancias. Solo 3 veces en la historia se han obtenido ganancias en más de 8 semanas consecutivas. En el 89 y en 2003, cuando fueron 9 semanas consecutivas. Y el más largo de la historia fue en 1985, donde se lograron 12 semanas consecutivas con ganancias. Esta fue una semana con relativamente poca información macroeconómica relevante, pero el dato más importante fue el índice de gastos de consumo personal, que recordemos que es el indicador favorito de la Fed para medir la inflación, y tuvo un incremento anualizado del 2.6%, ya muy cerca del objetivo de la Fed. Pero el dato más importante fue que si solo tomamos el promedio de los últimos 6 meses, el incremento ya está por debajo del 2% anualizado. Y esto animó mucho a los mercados porque apoya la idea de que la Fed muy probablemente empiece a bajar las tasas de interés el próximo año. Aún no sabemos cuándo, pero muchos analistas consideran que puede ser en el segundo trimestre del próximo año cuando empiecen a bajarlas. Otro dato importante que se reportó durante la semana fue uno conocido como Housing Starts, que mide la cantidad de nuevos proyectos residenciales que se aprobaron para empezar a ser construidos. Y el reporte mostró un número mayor a lo esperado. Esto es una buena noticia porque uno de los principales responsables de la alta inflación reciente es precisamente el costo de la vivienda, y cualquier cosa que ayude a subir la oferta de vivienda ayudará a aliviar aún más el tema inflacionario. En temas microeconómicos en general tuvimos buenas noticias, empezando con el área de fusiones y adquisiciones. Durante la semana se reportó que Nippon Steel, la empresa acerera japonesa, lanzó una oferta para comprar US Steel por $14.9 mil millones. Esta transacción aún tiene que ser autorizada por la FTC y el Sindicato de Trabajadores de la Industria Siderúrgica se ha mostrado en contra. Pero este tipo de actividad lo que muestra es que otras empresas consideran que la empresa que va a ser adquirida está subvaluada o que tiene mucho potencial para crecer. Y por eso es que este tipo de actividad siempre es visto como una señal positiva para los mercados. Las acciones de US Steel brincaron con la noticia e impulsaron a buena parte de la industria de los materiales para la construcción. También se reportó que Warner Bros. Discovery está en pláticas para fusionarse con Paramount. Ambas empresas cinematográficas han sufrido para poder competirle a Netflix y sus plataformas digitales no han logrado despegar. En buena parte es por eso que buscan fusionarse para tratar de competir, ya que han entrado al mercado nuevos jugadores que además tienen muchos recursos como Apple y Amazon. En cuanto a reportes trimestrales, el mejor de la semana fue el de Micron, que desarrolla chips pero para aplicaciones más bien genéricas como memoria RAM. El reporte de Micron mostró números mucho mejor de lo esperado y además elevaron su pronóstico para el próximo año. Su director general, Sanjay Mehrotra, se mostró muy optimista y mencionó que ven una recuperación en las ventas de computadoras personales y otros dispositivos electrónicos. Pero también tuvimos reportes decepcionantes, sobre todo 2 grandes. Uno fue el de FedEx, que mostró una reducción en sus ingresos del 3%, y es el 5º trimestre consecutivo con decrecimiento en sus ventas. No lo mencionaron de forma directa, pero parece que el hecho de que Amazon haya consolidado sus entregas dentro de la misma empresa les ha pegado duro tanto a FedEx como a UPS. El otro reporte decepcionante fue el de Nike, que aunque sus ventas y utilidades estuvieron muy cerca de lo esperado, su pronóstico para el futuro cercano decepcionó, ya que mencionaron que ven debilidad en la demanda.
Esta semana será ya la última del año y será corta debido a que el lunes estuvo cerrada en conmemoración de la Navidad, así que serán los últimos 4 días laborales de este 2023. Hay muy poca información relevante programada y ningún reporte trimestral que valga la pena monitorear. Suele ser una semana de muy poca actividad y por lo tanto con volúmenes bajos. Esto, junto con el sentimiento festivo de la temporada, suele ayudar a cerrar bien el año, y es lo que se suele conocer como el Rally de Santa Claus, que este año tiene el potencial de ayudar a que el Standard & Poor's 500 logre un máximo histórico. No es garantía de nada, pero históricamente cerca del 80% de las veces la última semana del año ha sido positiva. Y en la tercera sección de este episodio vamos a hablar un poco más a detalle sobre este tema. En la idea de la semana vamos a hablar de Deckers. Su símbolo es DECK. Deckers Outdoor Corporation, mejor conocida como Deckers Brands, es una empresa estadounidense basada en la ciudad de Goleta, California, muy cerca de Santa Bárbara, que se enfoca principalmente en la fabricación, comercialización y venta de calzado de alto rendimiento. Fue fundada en 1973 por 2 exalumnos de la Universidad de California, Santa Bárbara. Según la historia, Carl Lopker y Doug Otto, sus fundadores, empezaron vendiendo sandalias de dedo de las llamadas flip-flops en la costa oeste de los Estados Unidos. Un día, viajando por Hawái, notaron que los locales a este tipo de sandalias les llamaban decas, un derivado de la palabra deck, que son las típicas cubiertas de madera usadas en las terrazas de las casas de los Estados Unidos. Este nombre les pareció curioso y decidieron adoptarlo como marca, y de ahí salió el nombre de la empresa, Deckers. Su nombre cambió a Deckers Outdoor Corporation en 1993 cuando decidieron salir a bolsa. Su marca más conocida es UGG, que se escribe UGG, y es muy famosa por sus botas muy características que tienen piel por fuera y lana por dentro. UGG se ha convertido en un ícono de estilo, especialmente por sus productos de piel de oveja. Además de UGG, Deckers posee y opera otras marcas como Hoka One One, Teva, Sanuk y Koolaburra, cada una con su propio enfoque de mercado y estilo de producto. Según el periódico Investors Business Daily, Deckers es la empresa mejor rankeada en la industria relacionada al calzado. No es una empresa muy grande, su valor de mercado actual ronda los $18,000 millones, pero sus ventas están creciendo a más del 15% anual en promedio y sus utilidades más del 20% anual. El único problema con Deckers es que sus acciones han subido más del 40% en los últimos 2 meses. En este momento, no es recomendable iniciar una posición en Deckers. Es mucho más prudente esperar alguna corrección que nos pueda dar una mejor oportunidad de entrada, pero definitivamente es una empresa que vale la pena tener en el radar. El Rally de Santa Claus se le llama a la tendencia que tienen los mercados de obtener una apreciación cercana al día de la Navidad, al 25 de diciembre. No hay un consenso sobre las fechas exactas, pero en general se consideran los últimos 5 días laborales del año, aunque algunos analistas consideran que también se deberían incluir los primeros 2 del nuevo año. El término fue usado por primera vez en 1972 por un analista llamado Yale Hirosh, quien fue reconocido por sus investigaciones sobre patrones en los mercados financieros. No se sabe a ciencia cierta la razón de este rally. Hay varias teorías que apuntan a diversos factores. Una razón podrían ser estrategias fiscales. Es probable que muchos inversionistas que tengan ganancias en la bolsa prefieran no vender a finales del año para evitar pagar impuestos por esas ganancias en este momento. También se especula que muchas personas inviertan parte de sus bonos de fin de año en la bolsa de valores. Otra teoría dice que durante la última semana del año hay menos volatilidad y menos volumen de transacciones debido a que la gran mayoría de inversionistas institucionales, los que manejan los grandes fondos de inversión, ya están de vacaciones, dejando el mercado a los inversionistas individuales, que por lo general suelen ser más optimistas. Y también puede ser que a fin de año, por lo general, los ánimos son positivos y suele haber un sentimiento generalizado de optimismo, y esto también puede afectar el comportamiento de los inversionistas. Históricamente, casi el 80% de los años han tenido un crecimiento en la bolsa durante este periodo, y el promedio de apreciación ronda el 1.3%.
Entonces, en realidad, para la mayoría de los inversionistas, sobre todo para los que preferimos una visión a largo plazo, un 1.3% no representa mayor cosa. Además de que si no nos dedicamos de tiempo completo a esto, es difícil entrar y salir en tan poco tiempo del mercado y lograr ganancias sustanciales. Esto realmente es más relevante para los traders de tiempo completo, que intentan entrar y salir del mercado en periodos muy cortos de tiempo y usan instrumentos apalancados que pueden multiplicar esas ganancias a corto plazo, aunque por supuesto esto represente tomar mayores riesgos. Pero para la gran mayoría de los inversionistas, el rally de Santa Claus por supuesto que es bienvenido, pero no altera la tendencia general de los mercados. Si lo vemos a largo plazo, queda solo como anécdota. Vale mucho más la pena poner atención a los factores macroeconómicos en general y al desempeño de las empresas en lo particular, que a la larga es lo que más determina la trayectoria de las acciones. Entonces, si tenemos un rally de Santa Claus esta semana sería fabuloso y sería la cereza del pastel de un año buenísimo. Pero para mí es mucho más importante ver el panorama general, la expectativa que hay para 2024, que parece que hay más cosas positivas que negativas, sobre todo para la economía de los Estados Unidos. Aunque hay que monitorear de cerca y tener presente los riesgos que hay, como los temas geopolíticos, y que no se nos olvide que el 2024 es un año electoral para la Unión Americana. Y sí hay un riesgo real de una crisis constitucional, porque el expresidente Trump sigue teniendo mucha popularidad y en caso de no ganar la elección, puede recurrir de nuevo a estrategias que pongan en riesgo la estabilidad del país completo. Y a este tipo de temas son a los que hay que prestarle atención. Además de que hay que recordar que llevamos un rally de 8 semanas consecutivas, por lo que tampoco sería raro tener una corrección moderada en el corto plazo, que de hecho hasta sería saludable para un crecimiento a largo plazo. Aprovecho para mandarles a todos mis mejores deseos para este 2024 que está por iniciar y como siempre les recuerdo que las transcripciones de todos los episodios las estaremos subiendo al blog de Substack al que pueden acceder directamente desde la página www.ramonlog.com y los invito a visitar nuestro canal de YouTube que lo pueden encontrar como Invertir en la Bolsa Podcast. Ahí podrán encontrar los audiogramas de todos los episodios además de videos educativos. Y finalmente les dejo mi correo electrónico por si tienen alguna duda, comentario o sugerencia. Es ramonlog@yahoo.com. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio.